verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Pongan pues muchísima atención y aprenderse toda la lección. Aquí estamos empezando un nuevo trimestre de nuestra escuela sabática, de la Escuela de Biblia. Comenzamos una nueva lección después de haber repasado los atractivos de Apocalipsis. Vamos a entrar en un planteamiento diferente. Y bueno, a mí me apetece adentrarme en Efesios y mucho además, porque entre otras cosas, desde nuestra primera aproximación que enseguida haremos, vamos a descubrir algo por lo visto mucho más actual a lo mejor de lo que hubiéramos pensado. Estas últimas semanas hemos estado hablando de cuánta Biblia es necesaria en la sociedad actual, de cuánto necesitamos volver a leer la palabra de Dios, de cuán pertinente es el mensaje bíblico en cada época y seguro de cuán pertinente va a ser la lectura de Efesios en estos momentos. De hecho, el epígrafe de Efesios, precisamente que nos hace la propia lección por medio de su autor, John McEvoy, dice Efesios, : ¿Cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? Me temo que todos sabemos que vivimos en tiempos no solo difíciles, muy difíciles, lo cual quiere decir que probablemente vamos a encontrar unos cuantos aspectos importantes e interesantes de cara a vivir en estos tiempos complicados y salir victoriosos. Va a haber mucha luz en Efesios y va a haber muchas ideas prácticas además para llevar una vida victoriosa, con un tema común que además vamos a compartir a medida que vayamos avanzando también en nuestra tertulia de esta mañana. Yo empiezo de verdad con entusiasmo la lectura de Efesios y enseguida vamos a hacer un estudio seguro, enriquecedor, compartiendo las ideas de lo que nos han podido aportar durante toda esta semana nuestra epístola. Pues vamos a escuchar nuestra escuela sabática Like y enseguida nos metemos en ello. Bienvenidos a una nueva serie donde estudiaremos la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo desde una cárcel de Roma y dirigida a la iglesia que había establecido años atrás en Éfeso, una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Para ayudarnos en el estudio, tendremos como invitados especiales al Dr. Lucas, autor de un evangelio y del libro de Hechos. Fui compañero de Pablo en muchos viajes misioneros, y en el libro de Hechos relato muchas de sus historias. Tíquico, representante personal de Pablo para los Efesios. Yo iba por los hogares, iglesias, leyendo la carta en voz alta a los creyentes. Y por supuesto, Pablo, el apóstol de los gentiles. Estaba preso en Roma por causa del Evangelio, pero mi amor por los Efesios me llevó a escribirles una carta. Escuela Sabática Like presenta la serie Efesios, una carta escrita tras las rejas. Lección 1. Pablo y los Efesios. La historia de Pablo con los Efesios comienza por el año 52 de nuestra era, cuando al final de su segundo viaje misionero, Pablo hace una breve visita inicial a Éfeso. Como era su costumbre, entró en la sinagoga de los judíos a predicar de Jesús. Le pidieron que se quedara por más tiempo, pero Pablo no accedió. Sin embargo, les prometió volver. Luego, en su tercer viaje misionero, Pablo regresó para quedarse por mucho tiempo con ellos. Se quedó con ellos por 3 años. Porque quería consolidar la iglesia. Y allí vivió muchas aventuras. Exacto. Desde el año 53 hasta el 56, Pablo permaneció en Éfeso. Un gran disturbio en la ciudad, protagonizado por gente inconforme con su mensaje, aceleró su partida. Abrazó a los miembros de la iglesia, se despidió y se fue para Macedonia. Pero Pablo siempre llevó a los efesios en su corazón. Y 6 años después, estando prisionero en Roma, les escribió una carta muy singular. En otras cartas, Pablo saluda a sus amigos por sus nombres, pero en esta no lo hace. ¿Por qué? Porque esta era una carta circular, como las circulares que envían en la escuela o en la empresa. Son para todo público. Sí, fue escrita pensando en los Efesios, pero fue leída en muchas otras iglesias de Asia. Y por supuesto, también es para nosotros, pues tiene grandes lecciones para la iglesia de hoy. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué elementos debemos conocer de la carta a los Efesios antes de abordar su estudio? En primer lugar, el contexto.
Éfeso era la capital de una de las provincias más ricas del Imperio Romano, la provincia de Asia, que abarcaba gran parte de lo que hoy se conoce como Asia Menor. Era uno de los principales puertos y hasta allí llegaban importantes rutas terrestres. La gente de la ciudad adoraba muchas deidades, pero había una diosa en particular que era el centro de la adoración de los efesios. La diosa Artemisa, a la que los romanos le llamaban Diana. Considerada como la diosa protectora de la ciudad. Tíquico era efesio. Él nos puede hablar acerca de ella. Era la deidad suprema, la diosa de la fertilidad, una imagen de mujer con el torso cubierto de muchos senos. Diana era el centro de ceremonias cívicas, juegos deportivos y celebraciones anuales. Desde un principio, la predicación de Pablo causó un gran impacto, a tal punto que el doctor Lucas relata en el libro de Hechos una extraña historia de 7 exorcistas ambulantes judíos que intentaron liberar a algunos endemoniados diciendo: En el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Pero un día, el espíritu maligno les replicó: Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Lucas narra que cuando se viralizó la noticia, el temor se apoderó de todos. Hasta muchos creyentes confesaron que ellos también practicaban la hechicería. Juntaron sus libros en un montón y los quemaron. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Y así, la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador. Pero eso trajo serias consecuencias. La predicación contra la idolatría estaba afectando el apoyo financiero del templo de Artemisa. ¿Qué templo era aquel? Tenía 127 pilares de 18 metros hechos de mármol puro. 36 de esos pilares estaban cubiertos de oro. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Demetrio, el platero del templo, al ver sus riquezas afectadas, asusó a sus compañeros artesanos hasta que se pusieron frenéticos. En el mercado, rápidamente se formó una multitud sumamente enfadada que se fue engrosando a medida que avanzaba hasta el gran anfiteatro con capacidad para unas 25,000 personas. Allí continuó la conmoción, con 2 horas continuas de gritos: ¡Grande es Diana de los Efesios! Después de que el secretario municipal dispersó a la multitud, Pablo se reunió con los creyentes y abandonó la ciudad, pero se fue con una gran preocupación. Al final de su tercer viaje misionero, se reunió en Mileto con los ancianos de Éfeso y les abrió su corazón. Después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. ¿Lo notan? Las palabras de Pablo dejan en evidencia que la carta que escribiría 6 años después es el mensaje de un pastor que sufre por sus ovejas. En segundo lugar, los destinatarios. Pablo comienza su carta diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo escribió Efesios para que se leyera en voz alta en los hogares e iglesias de los creyentes en la zona metropolitana de Éfeso. En los años transcurridos desde la partida de Pablo, el movimiento cristiano de Éfeso había crecido y la cantidad de hogares e iglesias se había multiplicado. Como no era una carta personal, sino que estaba dirigida a toda la iglesia, esta debía ser leída en público por Tíquico, portador de la misma. Hermanos, Pablo nos ha enviado una carta desde su prisión en Roma. Debo leerla ante todos ustedes. ¿Se imaginan la emoción? En cada hogar iglesia se reunían varias familias. Siendo así, los destinatarios de la carta incluían ciertos grupos particulares. La familia anfitriona, compuesta por padre, madre e hijos. Esclavos y mandantes, que eran los trabajadores libres. También asistían clientes del jefe del hogar. Correcto.
y seguramente también iban miembros de otras familias. Pablo, inspirado por Dios, aprovechó esta situación para incluir en su epístola mensajes especiales para algunos de estos grupos, mensajes que miraremos más adelante en nuestro estudio. Y en tercer lugar, el contenido. La carta a los Efesios, escrita por Pablo desde una prisión de Roma por el año 62, contiene mensajes conmovedores y profundos. Afirma que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, habla mucho acerca de la salvación en Cristo Jesús, tiene muchas oraciones y expresiones de alabanza y utiliza muchas metáforas para que la iglesia entienda lo importante que es para Jesús. ¿Recuerdan algunas de esas metáforas? Compara la iglesia con un cuerpo. Donde Cristo es la cabeza y nosotros los miembros. También compara la iglesia con una esposa muy amada. También la compara con un edificio y al final del libro la compara con un ejército. Pero oigan bien, cuando compara la iglesia con estos elementos, usa el término griego eclesia, que es un término usado para la iglesia universal. Así que estas metáforas no se refieren únicamente a la iglesia de Éfeso, sino a todas las iglesias de todos los tiempos. ¿Lo notan? La carta a los Efesios tiene mensajes didácticos y maravillosos para nosotros hoy. Y por último, tenemos que mencionar lo más importante de la epístola. Es una carta colmada de Cristo. De hecho, Pablo usa la expresión en Cristo o similares más de 30 veces en la carta y siempre lo hace para exaltar a Jesús, para mostrar cómo Dios ha actuado desde el principio de los tiempos con el único propósito de salvarnos. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en Cristo, para que, llegado el tiempo, reuniera en él, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Un excelente resumen, por cierto, porque hay muchísimas cosas de las que hablar, ¿verdad?, en Efesios. Y la verdad es que hay un montón de asuntos ya a los que aludir en esta primera lección. Vamos a tener nuestro tiempo suficiente para poder destacar muchas de ellas, pero la verdad es que hay un montón de asuntos en los que entrar. Y en cualquier caso, yo a lo mejor empezaría por precisamente al hilo de la presentación que hace el autor de la lección de este trimestre, por algo absolutamente apasionante, ¿no? Él dice que este trimestre tenemos el privilegio de prestar oídos a Efesios con oración y volver a vivir la emoción de seguir a Jesús en tiempos difíciles. Yo me quedé un rato pensando en esto, ¿no? Vivir con emoción y vivir la emoción de seguir a Jesús en tiempos difíciles. Es posible que al cristiano del siglo XXI le falte parte de esa emoción, de lo que puede suponer seguir a Jesús. Y no sé a vosotros qué os ha parecido, pero el hecho de poder leer en alto Efesios es una manera también de poder personalizarlo. Yo lo pensaba ahora cuando lo estaban diciendo también en la escuela sabática Like, la emoción que pudo suponer para aquellas personas el recibir la carta de Pablo de forma personal, de forma directa, ¿no? Que fuera Tíquico a tu casa y te leyera la carta, una carta en la que tú eras el destinatario. Y yo espero que este trimestre sintamos que Esther es la destinataria de Efesios y que cada uno de nosotros es la destinatario también de la carta de Efesios, porque esta carta está escrita para mí, es relevante para mí. Y todo lo que pueda leer a lo largo de este trimestre y pueda leer igualmente en cualquier otro momento, debe ser algo que me ayude también en mi crecimiento y en mi vida espiritual. Esta carta está escrita para la iglesia de hoy, para los Efesios de hoy, que somos todos y cada uno de nosotros. Y es una idea súper bonita. Y hay otra frase también del autor que dice que Jesús es el objetivo del plan divino para todas las edades y que en este plan los creyentes como iglesia juegan, y yo lo personalizo, jugamos un papel importante para unificar todas las cosas en Cristo. Sobre todo esto, como diría Juanfra, va a pivotar la cuestión del trimestre y vamos a, seguro, buscar muchos posibles matices también y forma de personalizarlo, de actualizarlo. Así que querría que podamos entrar, va a ser un estudio apasionante, luego os quiero hacer alguna pregunta así para que la podamos desarrollar, pero querría que pudiéramos ya empezar a valorar nuestra primera reacción con respecto a lo que va a suponer este estudio de Efesios en este trimestre que estamos estrenando. Y voy a comenzar por el estudio y voy a comenzar, por ejemplo, por Juanfran, al que acabo de aludir. Cuéntanos, ¿qué significa para ti? ¿Cuál sería tu primer acercamiento? Pues a mí primero me encanta poder
el Nuevo Testamento, me encanta todo lo que tiene que ver con el nacimiento y lo que se puso en juego en esas primeras décadas después de que Jesús resucitara, porque es un desafío, yo me veo a veces con muchas ganas de poder haber conocido y haberme metido en cómo se vivía aquello, ¿no? Haber tenido un encuentro con Jesús, no entender lo que se pone en juego, pero a la vez querer seguir aprendiendo, conociendo. Yo creo que nos toca mucho, a mí me toca en mi relación hoy día, porque tenemos un mundo también paganizado, un mundo que le hace falta a Dios, un mundo en el que hay que llevar la palabra, el mensaje, y a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, aprender de aquellas primeras comunidades cristianas, cómo lo hacían, cómo celebraban, cómo se preocupaban, a mí me parece que vamos, tenemos mucho que aprender de aquella gente. Pero tengo muchas preguntas para empezar, porque me gusta mucho Pablo. O sea que hay que ver el autor de esta carta. Si hablamos de Efesios, hay que ver para qué la escribió, dónde la escribió, en qué situación, no solo en los destinatarios, sino el emisor. A mí me apetece mucho meterme en la figura de Pablo, y luego también en la figura de los destinatarios, ¿no? de esa comunidad en Éfeso, oye, que era una ciudad muy, muy importante en el imperio. O sea que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Sería una Barcelona de hoy o un Londres, un Milán, no sé, una ciudad importante dedicada al comercio, viviendo de muchas cosas, con mucha gente yendo y viniendo, con lo cual, ¿qué cristianos había allí, no? ¿Qué comunidad había allí? Y imaginaos, ¿no? O sea que en ese aspecto me parece que es un desafío. Sé que tengo muchas preguntas, me apetece mucho empezar a desglosar un poco esta temática. Vamos a ello. Richard, ¿cuál es tu primer acercamiento? Pues yo creo que Efesios es una carta mucho más actual de lo que pudiera parecer. Un mensaje escrito casi hace 2000 años, ¿verdad? Uno diría, poco tiene que enseñarnos, pero me parece que es muy actual. Un mensaje que es cristocéntrico. Pablo va a hablar de el cristocentrismo de la misión en un mundo en que hace un rato lo veíamos, la gente se decanta, yo soy de este pastor, yo soy de aquel, mira el mensaje de este que es muy bueno, ¿verdad? A veces se nos olvida que el mensaje es de Cristo y hay que buscar a Cristo. Y el mensaje es cristocéntrico. Y luego hay una segunda parte que creo que es muy actual. Apenas lo ha hablado de soslayo, la escuela sabática, pero creo que Pablo les está hablando de unidad. En una iglesia en la que a lo mejor había algún problema. No sabemos mucho de la iglesia de Éfeso, de sus problemas, pero Pablo insiste mucho en la unidad. Ya no hay judíos y gentiles, ¿verdad? Ya no hay españoles y extranjeros. Aquí hay un solo cuerpo, creado con un propósito, diseñado por Dios para un propósito, y les va a hablar de cuestiones muy importantes. Les va a hablar de la iglesia, pues eso, como un cuerpo, cada uno tiene su parte allí. Les va a hablar de la iglesia como un templo, les va a hablar de la iglesia como esa esposa que está preparada, o de la iglesia como un ejército. En todos estos ejemplos, la iglesia es una unidad, es un conjunto de personas todas necesarias, con un solo objetivo. Y creo que ese es un mensaje súper actual. En una iglesia en la que a veces colocamos nuestras fronteras entre mi hermano y yo, los que son de Juanfra y los que son de Richard, ¿verdad? No. Aquí todos somos de Cristo. Nuestro propósito es servir a Cristo. Fuimos diseñados por Dios para un propósito y tenemos que cumplirlo y dejarnos de tantas divisiones, de tantas tonterías. Así que me ha gustado mucho ver este inicio de este mensaje actual escrito hace 2000 años. Se ve que no hemos aprendido mucho el ser humano. Ahora hablaremos de unidad. Para mí es uno de los temas también, seguro, fundamentales de Efesios. Hace un guiño el autor. Una frase, bueno, es un mini párrafo que viene aquí en la presentación que a mí me pareció alucinante. De hecho, lo tengo subrayado en amarillo, en fucsia, en todos los colores. Hace alusión a lo que sentía Pablo con respecto a ese tema. Y él decía que se siente especialmente vigorizado, está hablando de Pablo, por la idea de que Dios ha unido segmentos distanciados de la humanidad, judíos y gentiles, en una sola iglesia. Al poner en práctica la unidad, donde se esperaría hostilidad, tienen la oportunidad de exhibir las características de la nueva sociedad de Dios y el reino venidero. Esta es una perspectiva apasionante. Se suponía, ahora lo comentaremos seguro, que, en una... eso es iglesia, Esther.
Exacto, pero fíjate, se suponía que en un grupo tan heterogéneo lo habitual sería que hubiera eso, disensiones, hostilidad, problemas, y estaban llamados a ejemplificar todo lo contrario y a ser un ejemplo en el presente y también para el futuro. Una idea muy chula. Ahora seguro que volveremos sobre el tema de la unidad, algo más habrá que comentar al respecto. José, ¿cuál es tu primera aproximación a Efesios? Pues mi primera aproximación es algo que no se recoge en la Escuela Sabática Light o que no se recoge un poco en los resúmenes de la Escuela Sabática. Y es que esta carta, como en las otras de Pablo, podemos decir que son cartas de amor, cartas de preocupación, que Pablo estaba pasando una circunstancia difícil, estaba encarcelado y en vez de buscar solución para su problema o pedir que los focos se centrasen en él, mirad, aquí estoy, qué mal estoy y tal, Pablo sigue ministrando a sus iglesias. Pablo sigue ministrando a las personas a las que dio a conocer el Evangelio o a las que ayudó a acercarse al Evangelio. Pablo sigue trabajando por Dios. Muchas veces decimos que las epístolas a Timoteo son los manuales que todo pastor debería leer, ¿verdad? De cómo ejercer el ministerio. Pues queridos amigos, lean Efesios también o lean cualquier carta de Pablo y verán cuál es la verdadera preocupación de un buen pastor. Un buen pastor se preocupa de la grey, no importa el tiempo que pase. Un buen pastor se preocupa de la semilla que ayudó a plantar gracias a Dios y al Espíritu Santo, no importa el tiempo que pase. Un buen pastor es pastor siempre, y al igual que lo decimos de nosotros los miembros. Un cristiano, bueno, ¿cuántas veces lo hemos dicho? No es cristiano solamente de sábado, es cristiano de todos los días de la semana. No podemos quitarnos el traje de cristiano y ponérnoslo. Nuestra preocupación, nuestro objetivo, nuestro foco debe estar puesto en esa gran promesa que está a punto de cumplirse, que es la venida de Jesús, y de cómo ministrar, no solo para que nosotros seamos salvos, sino para que los que nos rodean nos han conocido, se hayan topado con nosotros, ya sea en las redes sociales, escuchando este programa, ya sea en nuestro día a día, en nuestros trabajos, con nuestras familias, puedan también acompañarnos a la Jerusalén celestial. Uh-huh. Fíjate que es uno de los aspectos que más me ha llamado la atención también cuando volvemos sobre textos que ya conocemos y sobre lecciones, ¿no?, que hemos estudiado ya. Muchas veces, en verdad, tenemos nuevas ideas o nos viene algo a la cabeza que nos impacta, ¿no? Y a mí me ha impactado precisamente, José, la perspectiva de Pablo pastor. ¿Sabes? Que a lo mejor hablamos de Pablo desde otras perspectivas, ¿no? Pues el evangelista, el teólogo, ¿no? Aquella persona que en su momento fue un perseguidor de los cristianos y luego se convirtió con el celo que le caracterizaba, ¿no?, en un firme defensor de la Iglesia y sobre todo, ¿no?, en un abanderado de Jesús. Pero se nos pasa probablemente por alto ese Pablo pastor. Y el Pablo que encontramos efectivamente escribiendo Efesios es un pastor. Es aquel que ha fundado la iglesia de Efesios, aquel que ha estado evangelizando 3 años como pastor allí. Y es alguien que después, más viajes misioneros, más aventuras, ¿verdad? Pues resulta que decide... y luego hablaremos del contenido, ¿no? Decide en un momento determinado decirles incluso, ya no estoy con vosotros, pero cuidado, incluso les hace una perspectiva de futuro, va a haber problemas, vais a tener problemas, cuidado con esto otro. Y ahí está ese pozo, ¿verdad? Del que ha estado con ellos, les conoce, les ama y les sigue pastoreando, incluso desde la cárcel, ¿verdad? Y incluso pues con ese mensaje que les hace llegar personalmente y a su casa. Estaba pensando yo en esto, ¿no? La perspectiva del pastor que visita y la perspectiva del pastor que lleva el mensaje a tu casa, ¿no?, y que está contigo también. Es una imagen muy chula. ¿A qué otros aspectos, Juanfra, querrías aludir con la persona de Pablo? Y ahora hablaremos del contenido, porque el protagonista de Efesios, claro, no es Pablo. Él es solo el escritor. ¿Pero por qué te llama la atención especialmente el personaje? Porque ¿cómo se ha construido Pablo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? A mí me parece muy interesante y lo marca el resto de su vida. El encuentro que tiene con Jesús, evidentemente, pero ¿de dónde parte? No reniega de las cosas buenas que ha tenido en su infancia. ¿De dónde es Pablo? Pablo nace en Tarso, que es también la actual Turquía. Es una ciudad también de comercio, es una ciudad de mucho trasiego. De hecho, él hablaría arameo en casa,
pero él se forma en el griego, se forma con toda la cultura helenística, y seguramente le señalarían su origen judío, que siempre pues lo diferente estamos acostumbrados a señalarlo, ¿sí? Y en un ambiente que es multicultural, pues de todas maneras está muy bien. Hablamos de tolerancia cuando nos vamos a esas ciudades donde podemos encontrarnos diferentes ambientes, pero el que es diferente, el que se sale un poco de la norma, enseguida es señalado por el grupo. Dicen las malas lenguas que Pablo era bajito, ya de mayor era calvo, o sea que no era así un galán. Entonces, el ser bajito, hay algunos biógrafos que ponen, pero esto no deja de ser una hipótesis, pero cuadra, si acaso, con la imagen de un niño, de un joven que, como no puede poner por delante su aspecto físico, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde se desarrolla? ¿Dónde pone su músculo? En lo intelectual, en ponerse por encima del otro. Entonces, él se forma en demostrar, en ser un buen orador, en formarse bien, y lo hace tanto en su comunidad judía, que, bueno, se aprende sin duda los 613 mandamientos judíos de memoria. Recita parte de la Torá y de la Mishnah. Es un lector seguramente apasionado de todo lo que es filosofía y poética griega. Tanto es así que él destaca tanto que le dicen, oye, tú lo que tienes que hacer es irte a donde están los que verdaderamente los judíos de renombre. Te vamos a dar una beca y te vamos a mandar a Jerusalén. Tú tendrás que ir a Jerusalén a formarte. Y él termina yendo a Jerusalén al que es el rabino de referencia de la época, que es Gamaliel. Él se forma en la mejor universidad judía de la época, y él, imaginaos lo que eso suponía para un joven. No deja de ser una hipótesis, pero yo me quiero imaginar qué bueno soy, o de eso de que a mí me manden ahora, imaginaos que ahora decís, Juan Ferrer es tan bueno que te vamos a becar, tienes que irte a formarte en los medios de comunicación, no sé, a Nueva York. A la Universidad de Massachusetts. A Massachusetts, allí donde están los grandes gurús de tal. Imaginaos, no, yo diría, no me lo merezco, pero en el fondo es fácil que alguien diga, oye, algo estaré haciendo bien, ¿no? Pablo se forma allí, y se forma también, llega a ser celoso. Imaginaos, alguien rígido, alguien que pone dentro de sus misiones personales el defender la fe judía. Ese es el Pablo con el que se topa esos cristianos primero. Evidentemente no es el Pablo de Efesios, pero para comprender también a Efesios tenemos que recurrir a todo el proceso de construcción de Pablo. Y yo no quiero obviar esa parte donde Pablo se encuentra con la Biblia, vamos a poner así, porque ¿cuántos Pablos hay entre nosotros? ¿Cuántos Pablos hay rígidos, que recitan de memoria, que miran por encima del hombro, que se creen que están en la mejor universidad porque están en la mejor iglesia posible, y se creen defensores de su dogmática, ¿no? Todavía hay algunos de esos. Fíjate que esa es la grandeza de Pablo, que él va a escribir que todo eso lo tengo por basura por haber encontrado a Cristo, ¿verdad? Pero entonces todo el currículum se encuentra con Cristo. Entonces a lo mejor, claro, es que somos tan dogmáticos porque a lo mejor nos falta encontrarnos con Cristo. Por eso digo que esa es la grandeza, porque tengo todo un currículum, me encuentro con Cristo, y lo que tiene que hacer el encuentro con Cristo es transformarnos. Si yo no soy transformado, es que no me he encontrado con Jesús. Porque ese tipo que era intransigente, vamos a decirlo así, con los gentiles, aquel que seguramente no podría entrar en casa un gentil, no podría tocarlo, no le dirigiría la palabra, mientras era ese fariseo estricto, se encuentra con Jesús y cambia, pero ¿de qué manera? ¿Cómo se identifica él a sí mismo en esta carta de los Efesios? Apóstol de los gentiles. O sea, es que me he dejado la piel por vosotros. Fui educado para acusaros, para señalaros, para apartarme de vosotros, pero estáis en el centro de mi vida, sois mi vida. Me siento tan unido a vosotros por lo que Jesús hizo en mi vida, que me denomino apóstol de los gentiles, os quiero, os tengo en mis oraciones. Es una persona, cuando les escribe, hay total sinceridad en todo lo que los dice, o sea, no es fingimiento. Y es un hombre que ha cambiado en su vida, Jesús le ha transformado. Y le ha hecho lo que se dice la metanoia,
esa transformación, ibas para este sentido y Jesús se topó en tu vida y te dijo, no, ¿dónde vas, Pablo? No te estás enterando, eres una buena persona, pero no lo estás haciendo bien. Y cambia. Y a mí me encanta leer esta carta porque digo, wow, qué personajes como, y salvando las distancias, que nadie se me ofenda, como el borracho que se sube al púlpito, ¿verdad? Después de haberse encontrado con Jesús, ha cambiado su vida y ahora uno lo ve trajeado, lo ve hablando serenamente y dice, qué cambio, cómo el poder de Dios actúa en la vida. Pues yo leo la carta de Efesios y cuando veo que habla así de los gentiles, cómo les cuida, cómo les mima, porque no hay simplemente yo os dirijo, no, hay mimo en las palabras de Pablo. Para mí es un wow, ese es el poder de Dios actuando. De hecho, es una carta llena de cariño, la iremos desgranando a medida que avance el trimestre, pero es maravilloso lo que hace Dios y lo que nos invitaría y nos invitará a hacer Pablo también por medio de la epístola, ¿no? Que es a cambiar, pero desde nuestras circunstancias, porque evidentemente Dios lo que hizo fue utilizar lo bueno que tenía Pablo, que era mucho, era mucho que tenía de bueno. Lo que pasa es que, como decías, estaba en la dirección equivocada. Pero ese celo, esa fuerza, esa certeza, ¿no? Y bueno, pues esas ganas de llevarse por delante todo lo que sea necesario para cumplir la misión, eso lo aprovechó Dios en la buena dirección. Y de hecho es maravilloso su trabajo. Pero además el punto de madurez, ¿verdad? De ese Pablo que ha ido poco a poco suavizando también sus formas y que llega con ese cariño y con ese tacto también en esta carta a decir cosas absolutamente maravillosas. Y ahora hablaremos de algunas de ellas, ¿no? Y de esas metáforas a las que alude también la lección, que son tan interesantes y que tienen que ver con cada uno de nosotros, que es fantástico. Pero fijaos, yo estaba pensando y querría que hiciéramos ahora un pequeño repaso por lo que era el contexto, ¿no? El contexto de Éfeso y que nos encontramos allí, cómo era aquella iglesia. Evidentemente era un problema ser un judío fariseo, pero yo alucinaba esta semana con los judíos exorcistas, que decía, Glup, espera un momento, ¿que cómo? Y que había un montón de gente allí, aparentemente bien intencionada, que tenía libros de magia y que utilizaba todo tipo, ¿no?, de recursos mágicos y hacían espiritismo de la forma más natural del mundo y formaba parte de lo cotidiano, ¿no? Yo decía, pero esta gente completamente equivocada, estos iban torcidos además por un camino, la verdad, bastante complicado. Estamos hablando de un contexto muy concreto, una ciudad, 250.000 habitantes, era una ciudad muy grande para la época, tremendamente cosmopolita, con todo lo que suponían esas ciudades en las que se recibían barcos que venían de todas partes, eran lugares maravillosos para el desarrollo cultural, pero también maravillosos para el desarrollo del paganismo, claro. Y además estábamos en una ciudad en la que se ganaban y se gastaban auténticas fortunas gracias a Artemisa, al templo, a la platería y a todo aquello. Bueno, ¿cómo era aquel entorno? ¿Qué os llama más la atención también? ¿Y cuáles eran entonces, lo podemos decir así, los riesgos que tenía aquella iglesia? ¿Cómo se vivía en aquella época? ¿Cómo lo veis? Estaba hablando Richard al principio cuando dijo que esta carta era muy actual, ¿verdad? Y a mí todo lo que cuenta esta carta lo puedo extrapolar a los momentos actuales. Esta mezcla entre espiritismo y religión la vivimos hoy en día. En España, yo no sé si en el resto de los países de influencia hispana hay las mismas costumbres, pero en España, cuando nace un niño y se pone su carrito, en muchas familias se le pone algún tipo de adminículo, algún tipo de ¿cómo decirlo? Algún tipo de objeto contra el mal de ojo. Un amuleto. Un amuleto, exactamente, esa es la palabra que no encontraba. Un amuleto contra el mal de ojo. ¿Pero cómo? Pero no habéis bautizado al niño, pero no sois cristianos. Un amuleto contra el mal de ojo. Contra un conjuro para dañar a alguien. Y estamos hablando ya de esto de los libros de conjuros. Así que cuando vemos esto, que no se nos escape una sonrisita, como diciendo, mira qué atrasados eran, mira cómo tenían confundido la religión y sin embargo no habían soltado del todo sus prácticas anteriores. Hoy en día vemos que el cristianismo está trufado de este tipo de influencia espiritista y nos parecen cosas un poco de risa, pero si lo analizamos, lo tenemos hoy en día. ¿Cuántas veces utilizamos y ahora vamos a hablar también de los adventistas, cuántas veces utilizamos una oración a especie de conjuro?
como cuando si oro de esta manera, o si ayuno de esta manera, o si hago esto, me tiene que pasar esto. No está escrito en ningún sitio que sea así. Muchas veces utilizamos la oración, utilizamos estas formas de intentar comunicarnos con Dios de una manera que no es la correcta. Y ahora me vais a permitir que haga un pequeño aparte para decir otra cosa que me llamó especialmente la atención de este inicio de Efesios y de las cartas de Pablo, que es el principio de autoridad de Pablo. ¿Por qué cuando habla Pablo todos escuchan? ¿Por qué cuando habla Pablo parece que se sienta cátedra? Y es que habla con autoridad, y una autoridad que nace del amor, de la preocupación. Si una persona va a reconvenirte en algo, por favor, que esa persona antes te haya ayudado, que esa persona antes te haya abrazado, que esa persona antes se haya esforzado por ti. Si tú no me conoces de nada, si tú nunca te has preocupado por mí, tus palabras de advertencia, tus palabras de reconvención, tus palabras pues de reprimenda, te puedes quedar con ellas. Exactamente, no tendrán ningún valor. Ahora, si tú te has preocupado por mí, si tú has sudado, y me vais a permitir la expresión, por mí, por favor, dime lo que tengas que decirme, porque seguramente te escuche con más atención. Ese es un principio de autoridad que hemos perdido. El principio de autoridad, no de, es que yo como sé, te puedo decir. No, el principio de autoridad es, yo como he caminado contigo, yo como sé de dónde vienes, yo que he comido en tu casa, yo que he llorado, que he reído contigo, como te conozco, te puedo decir esto. Es que Pablo esgrime esa autoridad, o sea, autoridad. Él no dice, es que crecí a los pies del Gamaliel. Yo no lo he visto en la carta de Efesios decir eso, ¿eh? Yo sí que le he visto decir, he pasado 3 años con vosotros, nunca os he sido piedra de tropiezo, no os he sido carga, he llorado por vosotros. Ha sido un amigo, ha sido un padre. Entonces, como así le sienten, tiene la autoridad para decirles, os tengo que decir unas cosas. Pero es por esto que tú estás diciendo, José, no porque probablemente sea el teólogo más preparado, quizá Moisés y él, los más preparados de la Biblia. Él no lo esboza jamás. Es una cuestión de, he trabajado por vosotros, os llevo en mi corazón, habéis sido mi preocupación, mi fuente de preocupación durante todo este tiempo, y por eso estoy preocupado y os escribo esto. La autoridad no surge en base a tengo este título, tengo este conocimiento y tengo... No tienes nada. No tienes nada. Si tu autoridad no viene de ahí. Tu autoridad viene, como dices, de esa simpatía, de ese cariño. Hay algo también, y ya no voy a hablar mucho más porque se acaba el tiempo, es que si no... en esta carta que es muy actual, y es relación fe y economía. ¿Vale? Hace un segundo hablabas de esos exorcistas. Me asombra que son exorcistas, dice Pablo, ambulantes. O sea, voy vendiendo mis servicios donde quiera que haga falta. Puro negociete, ¿vale? Buhoneros espirituales. Claro, que les hay hoy en día, ¿eh? Que les hay hoy en día. Hay telepredicadores que siguen vendiendo sus servicios. El problema que surge en Efeso es una cuestión de dinerete también, ¿verdad? Cuando Demetrio dice, nos están acabando el negocio. Es que cuando mezcla religión con cartera, pues fíjate que creencias, ahí mucha gente se pierde. La carta de Efesios, y es otra visión que deberíamos de darle en este trimestre, porque justamente es eso, cómo compaginar religión y cartera, llevándolo bien llevado sin que prime muchas veces nuestros intereses económicos por encima de nuestra fe. Y hay muchos matices que sacar en esta carta, también de eso, muchos matices actuales en los cuales la fe es la que te tiene que mover y no el bolsillo. Porque hay mucha gente que confunde cuando hace del Evangelio su modo de vida y confunde la predicación con que me tenéis que sostener, ¿no?, para poder seguir haciendo esta labor, ¿no? Y Pablo es un ejemplo de que él predicaba y hace su modo de vida y sin embargo lo que hacía, por otro lado, era
darle rienda a su oficio, Claro, porque sí. Él se mantiene para no ser carga para nadie. Efectivamente, él tenía un oficio que no tenía nada que ver y que era compatible, él hacía tiendas. Toldos, hacía todo tipo de... que en esa época pues era necesario porque la gente viajaba y tal, y en un momento dado te plantaba allí o necesitaba una construcción rápida, y como eran beduinos y estaban acostumbrados en Oriente Medio a hacer tiendas, y el manejarse con toldos, con lonas, con todo ese tipo de cosas, con velas para los barcos. Pablo era un artesano en ese aspecto. Eso implica que era un hombre con vocación. Porque él quería predicar, pero para que nadie me tenga que decir, oye, yo te estoy manteniendo, oye, tú te dedicas a esto por un interés que a lo mejor no es el legítimo. Pablo trabajaba de lo que sabía y por vocación hacía lo que quería, que es predicar a Jesús. Y hay un aspecto también que a mí me parece relevante en todo esto, en la personalidad de Pablo, de nuestro héroe bíblico, y es que por una parte es complicado, ¿no? Porque para entenderlo, para ellos mismos, los que están con él, viviendo, a veces dicen, qué complicado eres, Pablo, ¿no? De convivir, de entenderte, de ver hasta dónde... Es verdad que era muy preparado, pero sin embargo tenía algo que muchos no tenían, y era una visión mucho más tolerante hacia el extranjero. Se habla del apóstol de los gentiles y no es casualidad, es decir, él tiene una trifulca con Pedro. ¿Y con cuántos otros no tendría a veces discusiones? Porque es que no son de los nuestros. Es que se sientan aquí, es que, bueno, tú vete con ellos, pero no, es que yo no me puedo mezclar con tal o cual colectivo, o es que yo, cada uno en su casa, ¿no? O estos que hagan su propia iglesia, que yo la mía es de los míos, ¿no? Pablo está por encima de eso en una época en que no era fácil, y él no tiene miedo ni ese debate, dice, vamos, ¿esto de qué es? ¿Esto de qué va? Y Pedro necesitó una visión de parte del cielo, con un lienzo, para destacarle que Dios no hacía acepción de personas con nadie y que el Evangelio iba a por todos, a por todas y a por todos. Y Pablo, eso es mucho más fácil. Y eso que Pablo viene de caerse del caballo. Pero en el fondo Pablo ha crecido en un ambiente multicultural, ha tenido seguramente amigos de la infancia que eran paganos, que eran de otra lengua, tal, con lo cual... Ahora, eso lo traspasamos a nuestras iglesias. Cuidado cuando decimos, ¿no? Es que estos son rumanos, o es que estos son extranjeros, sudamericanos, o es que estos no son tal, o es que estos no son de los míos, ¿no? O esto tal. Cuidado, ¿no? Cuidado cuando hablamos, porque Pablo es el Pablo que al final estos dirá... no son murcianos. Claro, en Efesios lo vamos a ir viendo durante el trimestre. Pues, claro, cuando dice, Pablo es el que pone por escrito, en Cristo ya no hay ni judío ni griego. Él lo tiene meridianamente claro. Y se lo dice a sus hermanos. Esto del Evangelio trasciende la nacionalidad, el sexo, el origen, la profesión, los ingresos. Esto va de otra cosa. Y estamos llamados a eso. Idme avisando vosotros del tiempo, por favor, porque desde ahí lo tenéis más claro, entonces avisadnos del tiempo que tenemos. Juan Luis está ya al tanto. Ok. Pues ve contándonos, por favor. Otra de las cosas que, claro, vamos a ir ahondando en todo esto, estamos haciendo una presentación muy general de todo, pero vamos a ir andando en todo esto. Es verdad que era un teólogo eminente y, de hecho, el tema principal de Efesios es Jesús. Cristo está por todas partes, varias veces, muchas veces, hablando de muchos aspectos que tienen que ver con Jesús y les deja claro quién es Él. Pero hay algo en Efesios que también es muy interesante y muy actualizable. Y es que Efesios también nos habla de que esto de ser cristiano no es teología, es práctica. Y es cómo vives, es cómo amas, es cómo aceptas también a los que están a tu alrededor. Y es vivir en unidad también. Es decir, es una cuestión que va mucho más allá de la teología. Es la teología aplicada. Y en Efesios hay un montón de consejos sobre cómo llevar la vida práctica. Y hay un aspecto absolutamente fascinante, fabuloso, al que estáis aludiendo, que es la cuestión de la unidad. Y el planteamiento de lo que es la verdadera unidad versus lo que podría ser otro tipo de unidad que probablemente nos lleva también al fracaso. Al hilo de todo esto, yo querría haceros una pregunta que nos hace la lección y que me parece muy interesante porque nos puede ayudar también a dar ideas, ¿no?, con respecto a esto, con Efesios de fondo. Se pregunta la lección, ¿sobre qué crees que Pablo advertiría a nuestra iglesia hoy y por qué? Si estamos hablando de que Efesios es una carta actualizable, es decir, que yo me puedo ver reflejada en Efesios, yo también me preguntaba esto esta semana. Muy bien, tengo que hacerla relevante para mi iglesia hoy.
Si Pablo escribiese, lo decimos a veces, si Elena White escribiese testimonios para la Iglesia Adventista del séptimo día del siglo XXI, ¿qué diría? ¿Diría lo mismo? ¿Hablaría de otros temas? ¿Podemos establecer un paralelismo de lo que le dijo a los efesios con respecto a lo que nos dice a nosotros hoy? ¿O no? ¿Hablaría sobre otras cuestiones? Yo apunto mi primer parecer. Yo creo que hablaría de cosas muy parecidas a las que habla en Efesios también, porque bueno, la sociedad de la época era muy parecida a la nuestra y la ciudad de Éfeso posiblemente es muy parecida a Vigo, con total probabilidad. ¿De qué hablaría Pablo hoy? Es decir, actualicemos esta historia. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo responderíais esa pregunta? Pues de lo mismo, de lo mismo, porque la esencia humana es la misma y los problemas del cristianismo son los mismos. Pablo advierte sobre los falsos maestros. Bueno, podemos extendernos mucho. Pablo advierte también, o vemos que hay problemas en la sociedad de Pablo en cuanto al trastorno económico que puede ocasionar el cristiano o la influencia cristiana. Lo hemos visto a lo largo de la historia y lo estamos viendo. Esa misma conversación que tuvieron los del gremio de las figurillas o de los plateros y demás, podemos trasladarlo al tiempo de las indulgencias también, de esa manera de hacer dinero de cosas que circundan el tema religioso, pero que nada tienen que ver con la religión y sí con el dinero. O sea, son temas actuales sobre las iglesias mixtas, es decir, con muchas influencias culturales, sociales, económicas, como todos somos uno en Cristo y tu cuenta bancaria, tu carrera o tus estudios o tu formación o tu proveniencia no tienen nada que ver con la salvación. Entonces, podría hablarnos de esto hoy en día y podríamos nosotros también aprender de hoy en día. Por eso la carta de Efesios es actual, porque son circunstancias que la Iglesia tiene en su seno a día de hoy y que la sociedad nos plantea también. O sea que actual, total, no creo que nos hablase de cosas muy diferentes. Y sería desde luego un mensaje cristocéntrico. Totalmente. Porque, y eso debería ser algo que nosotros tenemos que aprender. El centro de nuestro mensaje tiene que ser Jesús. Y a veces, y ahora hablo como Iglesia Adventista, a veces se nos desvía, ¿verdad?, el mensaje hacia temas como la alimentación, como lo que hacemos o no lo hacemos en relación al sábado, ¿vale? El mensaje tenía que ser cristocéntrico. El resto son cosas importantes que vienen de añadido. Pero el mensaje no es que yo soy vegetariano o que yo descanso el sábado. El mensaje es que Jesús me salva, que vino y murió por mí para salvarme, que es un todo que busca la unidad de las personas y que tenemos un propósito en esta vida para relacionarnos con los demás e ir todos a los pies de Jesús como una gran familia. Ese sigue siendo el mensaje hoy en día. Y Jesús nos volvería a insistir de lo mismo, porque yo escucho por ahí mensajes de las personas y qué poco se escucha esto. Se escucha lo que nos diferencia, y eso no es el mensaje cristocéntrico. Es que no se puede. Yo estoy de acuerdo contigo, Risa. Añadiría algo más. ¿Sí? Y es que ha quedado grabado, ¿eh? En nuestras iglesias faltan más caminos de Damasco. Es decir, hay muchos Gamalieles, muchas universidades domésticas, muchas academias de la Biblia, pero hay pocos caminos de Damasco. Hay muchos Pablos de esa etapa pre. Muchos Saulos. Pero sí, pero hay pocos caminos de Damasco, porque en el camino de Damasco, Pablo se topó con el amor, esa prepotencia que tenía, esa sabiduría que tenía, esa cuánto sé, cuánto celo tengo, ¿no? Cuánta pasión por Dios, pero mal gestionada. Y se topa con Jesús y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Me estás dando topazos, ¿no? Esa angustia que en el fondo también tenía Saulo se topa con la paz, porque
yo veo al Pablo que está con Esteban y lo veo que algo no termina, algo de chirría me da la sensación. Y esa fe, ¿no? Y esa conciencia culpable que sana. Jesús le sana. Y a partir de ahí hay un cambio. Entonces, lo que tú dices, Richard, ¿en cuántas iglesias hablamos de Jesús? En todas. ¿Cuántas veces, si midiéramos el tiempo de las predicaciones de Jesús, muchísimo tiempo le dedicamos? Pero no tanto. No tanto. Bueno, ya no. Quizá, ya no. pero hay un matiz que es clave en todo esto. Que también lo decía José. ¿De dónde viene la autoridad de Pablo? De que se ha topado con Jesús. De que predica a un Jesús vivo en su vida. Esa es para mí la gran diferencia. Es decir, no te oigo de oídas, como decía Job, cuánto sé de ti porque lo he leído, porque lo he escuchado en tantos vídeos de YouTube, porque me he leído tantas cosas, sino que realmente predico del Jesús que has transformado, que me has tocado, que mi angustia vital me has dado donde más me duele. Y como eso lo puedo, es que eso se nota. Entonces a Pablo se le nota. A Pablo se nota que está con Jesús, con un Jesús real. No creo que tengamos mucho más de, Esther, más de 3-4 minutos, porque hoy los exploradores están en el Camporé y la gente de música se han ido a hacer un especial Albacete, así que no creo que vaya a haber ni historia de los niños, bueno, pues ni lo otro. No lo tengo claro, pero hay historia de los niños, ¿vale? Pero será breve. Vale, solo una cosa en respecto a esto que tú estabas diciendo. A mí me encanta cómo termina y acaba la carta a Pablo, que es la esencia suya. Menciona 3 cosas en su bienvenida y en su salutación final. Él habla de amor, gracia y paz. Pablo sentía esas 3 cosas. Sentía el amor de Dios en su vida y amor para ser compartido con los demás, la gracia de sentirse salvo y una gracia que hay que impartir a los demás, y la paz de quien ha sentido... ¿Pero dónde, Richard? ¿Aquí o aquí? Es que lo sentí, y cuando lo sientes aquí. Lo sientes en todo el ser. Entonces muchas veces hablamos de Jesús en los púlpitos solo de aquí, exclusivamente de aquí. Por eso es algo que vives, y yo digo, vives la gracia y transmites la gracia, vives el amor y transmites el amor, vives la paz y transmites paz. Dejadme que os aporte una cosita más a esta predicación de Pablo y a todo esto que nos está diciendo Richard y también Juan. Y es la negación del yo. Cuando ya no es Pablo el teólogo, cuando ya no es Pablo el que tiene ese currículum, cuando es el Pablo que se encontró con Jesús, el Pablo que no iba por buen camino y que Jesús le recondujo, cuando es el Pablo reconstruido y no el Pablo fabricado por sí mismo, ese es el Pablo que llega, ese es el Pablo que imparte esa salvación que viene de Jesús. Este es el Pablo que puede ser utilizado por Jesús en su obra. Y ahí es donde nosotros también tendríamos que ver quiénes somos y cuál es nuestro propósito. Nuestro propósito es promocionarnos a nosotros mismos. Nuestro propósito es poner delante de todos nuestra hoja de vida con nuestros logros, o nuestro propósito es promocionar a Cristo y poner delante de todos nuestra hoja de vida, pero en la que diga: todo lo que Cristo ha hecho por mí, también lo puede hacer por ti. Si no tenemos esa experiencia vital con Cristo, me vais a permitir que mencione un texto un poco sacado de que seríamos como címbalos que retiñen, sin amor, sin el amor de Cristo, sin el amor de lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Qué voy yo a predicar? ¿Qué voy yo a transmitir? ¿Cómo voy a ser yo maestro de nada o de nadie si lo que tengo es una ánfora vacía y no tengo a Cristo, que es lo que yo puedo compartir? Esos manantiales de agua viva que es la presencia de Cristo la que hacen brotar de mi corazón. Cisterna rota, sí. Hay una palabra que también es esperanza. Pablo utiliza la palabra esperanza y habla de esperanza también a lo largo de la epístola a los Efesios, y es un Pablo, de nuevo el pastor, que ora por esa iglesia y les recuerda y les ha dicho que ha estado orando también por ellos y que da gracias por ellos también. Lo utiliza también en alguno de los textos. Vamos a descubrir a ese Pablo y vamos a descubrir su mensaje a medida que vaya avanzando el trimestre. Algún comentarista decía esta semana, en algún resumen muy chulo,
que el tema principal es indudable. Jesús, Cristo, es el tema de la epístola a los Efesios y lo vamos a ir descubriendo y vamos a descubrir además cómo poder seguir a Jesús en tiempos difíciles y vamos a descubrir además qué papel jugamos tú y yo precisamente en la epístola de los Efesios, porque nosotros formamos parte del cuerpo, nosotros somos también edificio y podemos ser templo también, nosotros podemos ser la esposa también y podemos ser el ejército, como iglesia que vaya a llevar adelante también el mensaje y que vaya a predicar a Jesús. Quedémonos con esa idea y con ese epígrafe. Nos vamos ya a la predicación. La lección de este trimestre nos va a llevar a cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles como estos. De manera que vamos a intentar seguir luchando y vamos a aprender a lo largo de este trimestre lo que va a suponer ese mensaje de Efesios para nuestra vida, ese mensaje de Efesios también para nosotros. Es una epístola relevante en nuestro día a día y vamos a seguir estudiándola. Nos vamos ya a la capilla, de inmediato llegará el tiempo del sermón y vamos a seguir reuniéndonos, claro que sí, después en la zona mixta, pues para poder comentar también todos los detalles. Creo que estamos todavía con la historia de los niños, vamos a dar paso ya a la capilla y luego nos reunimos en la zona mixta.